Bienvenidos, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora estés viendo este video, pero seas bienvenido a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Getsemaní de Milagros en Jalapa, Veracruz. Hoy es día sábado y hoy nos toca hablar un tema para los adolescentes, que en realidad nosotros nos llamamos adolescentes, exactamente. Bueno, yo les quiero contar que en esta semana, pues platicando con Dios, yo le decía acerca de todas las situaciones que estamos pasando. Yo sé, todos tenemos mucha tarea y muchas cosas que hacer, pero el Señor me recordaba que debemos mantener nuestros piecitos limpios. Así que nuestra clase de hoy se va a llamar Cuidando nuestros piecitos, ¿ok? Y yo sé que van a decir, ay, mis piecitos, sí. Pero les voy a explicar un poco a qué me refiero con esto. Pero antes de eso vamos a hacer una oración, vamos a orarle a nuestro Dios y vamos a decirle que sea Él el que nos hable, que no sea yo, que sea Él, que nos traiga palabra suya a nuestro corazón y a nuestra mente. Yo te invito para que ahí donde estás cierres tus ojos y vamos a hablar con nuestro Dios. Bendito Señor, delante de tu presencia venimos en este momento, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú haces. Gracias porque gracias a ti tenemos todas las cosas, porque nunca nos has dejado solos. Gracias porque siempre estás con nosotros. Señor, en este momento te pido que tú hables a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, a todo lo que necesitamos, Señor, obra tú. Padre, tu palabra dice que si tuviéramos falta de algo te lo pidiéramos y tú con gusto nos lo darías conforme a tus riquezas en gloria. Yo te pido que en este momento nos des sabiduría y entendimiento para tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy muchas gracias. Amén. Ok, entonces les decía que hoy vamos a hablar acerca de cuidar nuestros piecitos, mantener nuestros piecitos limpios. Y cuida tus piecitos, es nuestro tema el día de hoy. Yo te voy a invitar para que ahí donde estés vayas por tu Biblia. Te voy a dar unos segundos, ve por tu Biblia, porque hoy vamos a leer una parte, vamos a leer casi todo un capítulo, pero vamos a ir resumiéndolo, aclaro, ¿ok? Vamos a resumir nuestro capítulo. Y vamos a hablar acerca de unos personajes que todos hemos escuchado muchas veces, no solamente una vez, muchas veces. Vamos a hablar de unos personajes que tenemos en la palabra de Dios, que vamos a decir que son unos amigos. ¿Y ya tienes tu Biblia? Ok, yo te invito para que busques el libro de Daniel. Vamos a leer partes del capítulo 3. Partes del capítulo 3, repito. Y vamos a hablar acerca de esto. Fíjate que en nuestra vida cristiana, por obvias razones, estamos en el mundo. Así que tenemos que enfrentarnos todos los días a diferentes circunstancias y muchas de ellas ensucian nuestro caminar. Y esta es una historia que nos hace una magnífica referencia en cuanto a esto. Para ubicarte más o menos en qué parte de la historia estamos en la parte en donde muchos jóvenes hebreos son llevados hasta Babilonia cautivos. A muchos de ellos les cambian el nombre, como son estos jóvenes que vamos a ver. Estos jóvenes, y estoy recapitulándote el capítulo para no leer todo el capítulo, ¿ok? Bueno, en este capítulo está hablando acerca de tres jóvenes. Todos no sabemos sus nombres, ayúdenme a decirlo. Sadrach, Mesach y... ¿cómo? Abednego, exactamente. Ellos tenían otros nombres, sus nombres fueron cambiados, Misael, Azarías, fueron cambiados por estos y están en Babilonia. ¿Qué pasa en este momento de la historia? Vamos a leer primero el capítulo 1, versículo 1 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobiernos de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ok, en este lugar, en esta provincia, se le ocurre a este hombre, Nabucodonosor, ¿qué les parece si le decimos Nabu? Nabucodonosor se le ocurre hacer una estatua y todos tienen que adorar esta estatua.
Todos hemos escuchado la historia, voy a decir por última vez y la voy a recapitular, ¿ok? Hacen la estatua, pero estos 3 jóvenes viven ahí. Estos no son parte del pueblo, pero están en el pueblo viviendo, porque no tienen de otra, ¿no? Entonces estos jóvenes están ahí y el rey dice que cuando escuchen el sonido de bla, 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 todos esos instrumentos, tienen que hincarse y adorar a la estatua. Pero estos hombres dicen, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos a quién servimos, al Dios viviente. Y vamos a buscar, vamos a seguir en esta historia. Seguimos en el mismo capítulo 3. En el versículo 5 vemos que dice, al oír el son de la bocina, bla, bla, y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Lo que les acabo de decir, ¿ok? Después dice, cualquiera, en el versículo 6, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa es la amenaza, vemos la amenaza en el versículo 6. Vamos a seguir adelante. Pero en aquel tiempo, en el versículo 8, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Tenemos que en el versículo 8 aparecen los chismosos. Siempre hay chismosos. No es por mal, ¿no? Pero siempre los hay. Entonces, pues estos hombres andaban ahí, vieron a estos otros hombres, que yo me imagino en aquel entonces eran guapos, Sadrac, Mesach, Abednego. Y te voy a decir por qué. Porque si nos vamos en la historia un poquito antes, no se llevan a cualquier muchachito, no. Dice que se llevan a escogidos, hijos de príncipes, guapos, de buena apariencia, de buen parecer, listos, sabios. Entonces, eso me dice que estos, donde vivían, eran el foco de la atención. Y te voy a decir otra vez por qué. Porque cuando tú estás en medio de mucha gente, siempre hay 2 o 3 que llaman más la atención por ciertas características. Cuando estamos, por ejemplo, en clase, siempre hay 1 o 2 que dices, ese es el más listo. O ese es el más bueno en fútbol, por ejemplo, ¿no? O esa niña se distingue mucho de su salón porque es muy callada, es muy responsable, es la más lista, siempre saca 10 en los exámenes. Y siempre hay alguien que está viendo. Y como dentro de todo grupo, a ellos les pasó lo siguiente. Había chismosos, porque nunca falta el chismoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vienen y le dicen, como vimos aquí, y le dicen, vamos a leer de nuevo todos juntos, dice, acusaron maliciosamente a los judíos. Acusaron maliciosamente. ¿A cuántos de ustedes no los han acusado maliciosamente? De lo que sea. Ya sea en la casa, en la escuela, los amiguillos, los compañeros. No, maestra, es que fulanito no sé qué, o fulanita, o es que hizo esto, hizo aquello, se salió antes. Cuando usted no se fue y dijo que no nos paráramos, se levantó, aunque haya sido a tirar algo al bote de la basura. Se paró, yo lo vi. Y siempre hay ese tipo de gente maliciosa a nuestro alrededor. Me encanta que, voy a seguir en la historia, Nabucodonosor el rey, Nabú, se enoja mucho y dice, ¿cómo es posible que me estén desobedeciendo si yo soy el rey? Entonces, como ellos vinieron maliciosamente, vinieron con las peores intenciones, ¿qué es lo que pasa? Que Nabucodonosor se enoja y dice, no, yo quiero ver eso. Entonces los llaman y les dice, les voy a dar una última oportunidad, van a tocar otra vez y tienen que inclinarse y tienen que adorar a la estatua que yo hice. Y ellos le dicen, no, obvio, no. Y dice, fíjense, el chisme continuó en el capítulo 12 y le dicen, los que vinieron maliciosamente, los chismosos le dicen, hay unos varones judíos que tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones no te han respetado ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. No le dijeron, ellos no obedecen, no, ellos le dijeron de manera fea, de manera maliciosa, malintencionada, no te obedecen, están faltando a tu autoridad y buscando la manera de que el rey se enojara más. Entonces decía, les da una oportunidad y ellos dicen, olvídalo, no lo vamos a hacer. Les dice, ahora pues están dispuestos para que al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, bla, 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 bla,
Porque si no adoras a la misma hora, seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Y me encanta que en el versículo 16 y 17 ellos tres le contestan: no es necesario que te respondamos sobre eso. Mi Dios, a quien servimos, Él nos librará del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Y si no sabes, oh rey, no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que tú levantaste. Tenemos un intruso que llegó en este momento por aquí abajo. No lo vean. Vamos a recordar en esta historia, denme un segundo. Ya, para que no nos esté distrayendo, ¿ok? Bueno, tenemos en esta parte de la historia que le dijeron: olvídalo, no lo vamos a hacer, no te vamos a obedecer, no vamos a hacer nada de lo que tú quieras que hagamos. Y te vamos a decir otra cosa: nuestro Dios nos va a librar no solo de tu mano, sino también de ese horno de fuego. Seguimos viendo en la historia que este rey se enoja mucho y pide que calienten el horno 7 veces más y que los avienten. Los amarraron y los aventaron al fuego. Y dice la palabra de nuestro Dios que las personas que los fueron a aventar murieron quemados. Y además dice que después él fue a ver y se dio cuenta que no eran 3 hombres, sino que eran 4. ¿Ok? Entonces eran 4 hombres que estaban en el horno de fuego. Y él dijo: ¡ay! ¿Eso qué? ¿Y ahora? Yo me imagino así de, no sé, alguna cosa. Pero te voy a decir algo. Esta historia termina cuando el rey se asombra de ver a 4 y les dice: ¿cuántos echamos al horno? No, pues 3. Pero ¿cómo si yo veo 4? Y el 4 es semejante a los ángeles, les dice este rey. Entonces les dice: ¿sabe qué? Sáquenlos. Los sacan. Y entonces ellos salen y él les dice: ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Quién era ese que estaba ahí? Y ellos le dicen: es que nuestro Dios nos puede librar de tu mano y de lo que sea. Prácticamente eso le dicen, estoy parafraseando, ¿ok? Y entonces dice la palabra de Dios, ya sé, hoy nuestra escenografía está muy chafa, pero bueno, dice la palabra de Dios que... Vamos a hacer a un lado nuestra escenografía. Dice la palabra de Dios que ni siquiera sus ropas olían a humo. Y esta historia quiero que la tomemos de la siguiente manera. Vamos a ejemplificar lo que pasa hoy en día contigo y conmigo. Y te voy a decir por qué. Cuando nosotros somos hijos de Dios y estamos en el camino de Dios y tratamos de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, nunca faltan los chismosos, como en esta historia. Y siempre va a haber alguien que le moleste que tú seas alguien especial, alguien que resalte, alguien que sea diferente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 2 opciones. Por un lado tenemos la opción de seguir a lo que todos dicen y por otro lado seguir lo que Dios dice. La palabra de Dios nos dice, en otro fragmento de la palabra, dice: porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me encanta esta palabra porque te lo deja claro, no te dice, pues si quieres o en algunas ocasiones, o Dios es muy preciso cuando nos dice algo. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me encanta porque obedecen a Dios y nosotros estamos en esta misma disyuntiva. Ellos estaban viviendo dentro de un pueblo que no era su pueblo porque no eran de ahí. Ellos estaban ahí porque no tenían de otra. Al igual que nosotros hoy en día vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en esa escuela, dentro de esos amigos, pero ellos no son nuestro mundo, ni son realmente nuestra familia, ni nuestro entorno. Nosotros estamos aquí de manera provisional, porque nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Pero cuando estamos aquí dentro de este mundo, nos topamos con este tipo de cuestionamientos y de preguntas y de esa gente chismosa, de esa gente malintencionada, que muchas de las veces tratan de ponernos piedra de tropiezo y tratan de ponernos cosas que a Dios no le agradan, como a estos. En este caso, este hombre, Nabucodonosor, Nabu, les estaba poniendo una piedra de tropiezo para ver qué tan íntegros eran delante de Dios, aunque él mismo a lo mejor no lo sabía.
porque dice que obviamente él no sabía que ellos tres no iban a reaccionar, porque después llegan los chismosos a decirle. ¿Sabes? Hoy en día cuando estamos en la escuela es muy, muy, muy común que alguien más llegue y que te quiera decir, oye, hacemos esto, oye, vamos a salirnos de clase, ay, cópiate la tarea, ni la ve. Alguna vez yo conocí a alguna persona que nos dejaban resúmenes todos los días, casi todos los días de cierta materia, y entonces tenía yo una compañera que decía, ay, no hice la tarea, ¿de qué es el resumen? No, pues que se llama, próceres de la independencia, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Y decía, ay, es que no la hice, ya sé, hicimos dictado en biología. Entonces sacaba su libreta de biología, que estaba así toda llenísima de el dictado que hicimos, y en la parte de arriba le ponía los próceres de la independencia y decoraba su título, en lo que llegaba la maestra, ¿no? Entonces, como la maestra pasaba, ¿hiciste el resumen? Nos decía, sí. Entonces, a ver, tráemelo. Entonces le poníamos el resumen con la hoja y encima nos firmaba el que sigue. Y esa era su revisión de tarea. Entonces, mi compañera, confiada de que la maestra jamás leía los resúmenes, se le ocurrió empezar a hacer esto. Entonces, en la clase de biología, todas las clases teníamos un dictado de una hoja, siempre, siempre, siempre. Entonces, después de como un mes, siempre entregó las tareas de biología como si fueran de historia y solo les cambiaba el título. Y entonces, a veces nos veía a los otros terminando el resumen de que no nos daba tiempo, terminábamos el resumen, ay, ¿para qué lo haces? Mira, haz esto, lo que yo hago, la maestra ni cuenta se da. No, eso nunca pasa, no los puede leer porque somos un montón y no los revisa. Y nos decía, es que eres muy tonto, así nos decía nuestra compañera. Y nos incitaba a hacerlo y sabíamos que estaba mal. Gracias a Dios nunca lo hice. Pero recuerdo que llegó el día en que por pura casualidad a la maestra se le ocurrió hacer una pregunta acerca de X tema, ¿no? Y todos o la mayoría supimos contestar porque era algo muy obvio. Entonces, para de buena suerte o por casualidad le tocan a ella la siguiente pregunta y era así de... Ni siquiera sé de qué habla, y nos hacía por atrás, díganme. Y la maestra, pues, ¿qué no hiciste la tarea? Sí, maestra, ya la firmó. ¿Estás segura de que la hiciste? Sí, maestra. Y la maestra, a ver, enséñame tu tarea. No, pues mira, aquí está, y que saca, si no, su cuadernito. No, mire, aquí está mi tarea. A ver, léeme qué pusiste de tal página. Y ella sí. Yo creo que sintió que caía en un hoyo o algo así, porque le hizo, lo leo, híjole, es que no le entiendo, préstame tu resumen, que le dice a su compañera de junto, y la maestra, no, pues si ahí tienes el tuyo, léeme el tuyo, y terminó dándose cuenta la maestra que no era de esa materia, y terminó llevándose extraordinario esta materia. ¿A qué voy con esto? Todos los días en la escuela, en la calle, te vas a encontrar a personas que te estén incitando a hacer algo mal, a que tu caminar sea distinto, a que te ensucies los pies en tu caminar cristiano. Y es muy importante que tengamos presente que debemos de cuidar nuestros pies. Cuida tus piecitos. Fíjate cómo caminas. Que no haya nadie que te pueda persuadir de hacer algo que no esté correcto delante de Dios, porque... Nunca van a faltar los chismosos que te quieran acusar de algo, pero si siempre haces lo correcto delante de Dios, Él te va a sustentar porque Él no deja en vergüenza a sus hijos. Hay una parte de la palabra de Dios que dice, no sea yo avergonzado al conducirme en todos tus caminos, pero dice en todos tus caminos. Dice también en otra parte de la palabra de Dios, que si nosotros estamos haciendo lo que Él dice, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que se glorifique en Dios. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Sabes? A veces te van a señalar porque eres el único que no se vuela a las clases, o el único que no habla groserías, o el único que no se ríe de los chistes en doble sentido, el único que no maltrata a quien siempre maltratan, o miles de cosas. Para los que están en prepa van a entender el hecho de eso. Bueno, tal vez ahorita no, los que acaban de entrar, pero cuando tú estás en la prepa la mayoría se vuela a la clase que quiera, y tienes como 7 faltas antes de llevarte al extraordinario por faltas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que siempre va a haber alguien que te va a estar juzgando porque tú eres diferente y que a lo mejor hasta te va a hacer el feo porque eres diferente. A lo mejor si eres mujer eres la única que no tiene novio de tu salón y te van a hacer el feo porque no tienes novio en ese salón. Quiero aclarar, no es necesario, no lo necesitas. Sabes, cuando llegue la persona indicada, Dios te la va a poner en el momento indicado, en la hora indicada, y va a ser la persona ideal para ti. Pero en este momento no es necesario que te sientas mal porque te juzguen por eso, o que te sientas mal porque te juzguen por hacer lo correcto, o porque si la maestra dijo, hagan un trabajo de 8 hojas mínimo, 12 máximo, y tú te emocionaste en la investigación, hiciste 12 y te sientes feliz por eso, y luego llegas y nadie hizo más de 8 y todos, ¡ay, qué fea! No, es que no te sientas mal por eso, porque si tú estás caminando rectamente delante de Dios, Él va a hacer de ti, como dice su palabra, una cabeza. Dice la palabra de Dios que Él nos puso como cabeza y no como cola. Nosotros donde vayamos debemos siempre de brillar y siempre de ser luz a donde vayamos. Y nosotros como cristianos debemos de marcar la diferencia, sin tenerle miedo al que dirán, a que te juzguen, a que te malvean, a lo mejor que te buleen. No importa. ¿Sabes? Estos 3 jóvenes no tuvieron miedo ni siquiera a morir. Y digo, hoy en día nosotros no es como que, si no te vuelas la clase te mueres. No. No nos dicen eso, pero sí nos maltratan o nos ven feo. A todos nos ha pasado, no creas que eres el único que le está pasando, a todos nos ha pasado en algún momento de nuestro caminar cristiano. A todos nos han mal visto en la prepa, en la universidad, porque eres el cristianito, eres la que no se pinta, la que no tiene novio, hablando de mujeres, ¿no? O el que no toma, o el que no se va a fiestas, y siempre te malven en ese sentido. Pero tú debes de estar confiado en que tienes a Dios, nuestro Señor, con nosotros, y que al que debemos de agradar es a Él. Sin importar que tus demás compañeras o compañeros te digan lo que sea, tú debes de estar consciente que el principal y al que debes de agradar es a Dios y a nadie más. Entonces, yo quiero que hoy tengamos este tiempo de visualizar qué queremos, de visualizar hacia dónde vamos y de visualizar que no nos importe. Hay un dicho allá afuera, en el mundo, que todo el mundo conoce, que dice, tú, mojarrita enjabonada. Yo lo oí y dije, ¿qué es o qué? Pero se refiere a que no te dejes influenciar por las cosas que hay a tu alrededor, que todo se te resbale, que todo se te resbale. Yo te invito a que te des una buena untada de jabón de Espíritu Santo, para que todo lo que te puedan decir de lo que sea, se te resbale. Porque, ¿sabes? Al único que debemos de agradar es a Cristo Jesús. Y Él nos va a glorificar donde estemos, porque Él nunca nos deja avergonzados. Al igual que estos jóvenes, imagínense la cara de los chismosos que fueron ahí. No, que no lo hacen. Imagínense la cara al ver que salieron intactos de ese horno y al ver que el rey que querían que estuviera en contra de ellos, el rey de ellos les dijo, no, pues es que es increíble lo que pasó. Vamos a leer ese pedacito porque quiero que lo tengamos presente. En el último versículo dice, el decreto del rey está en el último versículo, en el versículo 29. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su cabeza convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios siempre va a hacerte alguien importante cuando tú lo haces importante a Él. Y en este fragmentito vemos como todos aquellos chismosos malintencionados no solo quedaron en mal o dijeron, ¡ay, lo regué! No, sino que realmente Dios engrandeció a los que eran sus hijos. Así que a ti que no te preocupe lo que diga ninguna persona, ni en tu escuela, ni tus amigos, ni tus compañeros, porque no son lo mismo amigos que compañeros, sino que te preocupe lo que diga Dios. Procura realmente ser una imagen de lo que Él quiere que nosotros seamos. Así que yo te invito para que en este momento hagamos una oración y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos dé esa fortaleza y esa decisión y esa confianza en que Él está con nosotros y que nos va a guardar. Y no solo eso, sino que además todos nuestros días Él va a estar con nosotros para no dejar que nos avergüence nadie.
Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nunca nos dejas. Señor, en este momento te pedimos que tú abres a nuestro corazón, quédate con nosotros, escudriña nuestros pensamientos, revísanos, Señor, y enséñanos. Si tenemos algo, Padre, que a ti no te agrade, ayuda, quítalo. Te pido, Señor, que tú no permitas que nos dejemos caer, no permitas que seamos avergonzados cuando estemos siguiendo tus caminos. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros. Oh, Señor, guarda nuestro caminar, ayúdanos a ser valientes, a ser esforzados, a ser esa clase de adolescentes que tú quieres que seamos, que podamos marcar la diferencia. Queremos ser esa cabeza que te está siguiendo a ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido, amado Señor, y te pido, oh Dios amado, que tú seas con nosotros. En tus manos estamos, amado Señor. Quédate con nosotros, ayúdanos, guarda esta palabra en nuestro corazón y no permitas que la olvidemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, yo les recuerdo que esta semana tenemos, por supuesto, nuestro día de ayuno y los dejaré libres. Esta semana no vamos a tener tiempo de oración por la tarde. Esta semana es semana libre. Los que quieran pueden celebrar. Pero es importante, aclaro, estamos dejando solo esta semana nuestra oración grupal, pero la oración personal, la tuya, esa es de cajón, es obligatoria, ¿ok? Entonces vamos a seguir buscando de la presencia de Dios, vamos a acercarnos a Él y no vamos a dejar que nuestros tiempos con nuestro Dios, ya sea en la lectura, en la palabra, en adoración, se acorten o desaparezcan, sino todo lo contrario. Ok, esta semana descansamos de nuestra reunión, de nuestra oración diaria, pero sí tenemos día de ayuno. Así que les dejo muchos saludos, cuídense por favor, cuiden su caminar, busquen tener una mejor relación con Dios cada día. Nos vemos el domingo, primero Dios, así que cuídense todos, cuídense mucho. Recuerden, cuidado mis manitas al tocar. Cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y Él todo lo verá. Ah, ¿verdad? Ok, así que tengamos presente eso, siempre buscar la presencia de Dios. Yo les mando muchos saludos, que Dios les bendiga, saludos a todos, comuníquense, comenten y estamos pendientes. Que Dios los bendiga. Hoy Dios habló a tu corazón. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zulaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.